Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó la tierra en el lugar a donde iban. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 16 al 21. No tengan miedo, vayan adelante, tiendan puentes, trabajen en comunidad. Acuérdense que el futuro está en cada uno de ustedes. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 17 de abril, año 2021. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan, a partir de ese verso 16. Interesante la propuesta del maestro de Nazaret. Cuando uno lee los encuentros que tiene Jesús con los discípulos, encuentros con la comunidad, encuentro con las autoridades de los pueblos, y van ocurriendo una cantidad de mensajes bien importantes que ponen las personas a pensar qué quiere Jesús de Nazaret en el campo de una iglesia evangelizadora que nace como misionera y se desarrolla como misionera. ¿Cuál es la misión? Y aquí parece que uno encuentra un alerito para decir: soy yo, no tengan miedo, vayan adelante. Es decir, muy parecido como cuando le dicen: naveguen mar adentro, duc in altrum, naveguen mar adentro, sin titubeo, zarpad, vamos adelante. El Papa Francisco, en un discurso con motivo del lanzamiento de la plataforma de escolas, un 4 de septiembre del año 2014, le decía eso a los chicos y a las chicas que participaban de este encuentro y de lo que significa este grupo de escuelas que el Papa decía: no podemos dejar solos a los chicos, hay que acompañarlos, vamos adelante. Ya se han incorporado al lenguaje a hablar de los chicos de la calle, decía el Papa en ese discurso. Y como lo decía en italiano, decía en aquella ocasión: i bambini di strada, los chicos de la calle. Como si un chico pudiera estar solo, abandonado todo lo que es en el entorno cultural, dentro de lo que es el entorno familiar. Y así iniciaba el Papa este discurso diciéndole a los que trabajan en esos grupos, movimientos internacionales: no tengan miedo, vayan adelante, tiendan puentes de paz, jueguen en equipo. Oigan eso, esa es una regla pastoral: jueguen en equipo, trabajen en equipo, ámense como hermanos, vayan unidos, cójanse de la mano, procuren un futuro mejor. Acuérdense que el futuro está en las manos de ustedes, sueñen el futuro volando. Oigan ese discurso de ese Papa en esa ocasión. No olviden la herencia cultural, sapiencial y religiosa que dejaron sus mayores. Es decir, no se crea que lo moderno supera lo antiguo y entonces lo antiguo ya no vale nada. Esos son unos viejitos que pensaban aquí, ahora nosotros los jóvenes somos los que mandamos en el mundo. No, el Papa dice: no se olvide, si es tener la confianza en Cristo, si no soy yo, no tengan miedo, le dice a sus apóstoles. Hay un Papa bien también importantísimo en la historia de la Iglesia Católica, que fue declarado también santo, el Papa, y San Juan Pablo II, Caro Mortigua. Y el Papa San Juan Pablo II planteó como tres documentos, 2 cartas encíclicas
hablando de eso, de pensar como hacia adelante, de abrir puentes, de no darle miedo a decir las cosas. En materia de evangelización, en materia de vida de iglesia, no hay que darle miedo a hablar y decir las cosas como se sienten para el futuro de una humanidad. Y así lo hizo San Juan Pablo II, por ejemplo, hablaba de una encíclica llamada Laborem Exercens, el ejercicio, el trabajo, el valor del trabajo de la persona. Esa es una carta encíclica del año 1981 y otra carta que se llamó encíclica Solicitudo Rei Socialis de 1987. Es decir, la doctrina social de la Iglesia como un modelo iluminado por el Evangelio. Eso es, yo no tengan miedo, soy yo, vayan adelante, hablen, utilicen la fe, el Evangelio, propongan cambios sociales en el amor, en la caridad, en la misericordia. Oigan eso. Entonces, Juan Pablo II se distinguió porque dentro de los papas, que también hay otros papas interesantísimos como León XIII, Juan XXIII, que también se destacaron mucho en el campo social. Pero tenemos ese más cercano a la vida actual, que es San Juan Pablo II, y hay un documento de esos bien célebres que es una carta apostólica del Papa de un 6 de enero del año 2001, y esa carta Duc in altum. Y con esa frasecita el Papa como que resumió esa carta larguísima, llena de tanta sabiduría, es decir, la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, año 2001. Y la propone San Juan Pablo II para el inicio del siglo XXI, como proponiéndole una lectura del Evangelio de los apóstoles que se aventuren a navegar en el mar de Cafarnaún sin tener, es decir, miedo. No tengan miedo, es Jesús de Nazaret, es la sorpresa que les ayuda a crecer en la fe y lanzarse a una evangelización en el campo de cada uno de nosotros. ¿Cómo es de importante lanzarse a la evangelización? Promover el sentido de pertenencia, decía el Papa San Juan Pablo II. Y propuso allí, en esta Novo Milenio Ineunte, el Papa propuso una espiritualidad de comunión. Es decir, es como la capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda de un cuerpo místico que es la Iglesia, como alguien que me pertenece, como si yo fuera caminando por cualquier parte del mundo y este es mi hermano y mi hermana, como dice el Señor, todos aquellos que hagan la voluntad, ellos serán mi hermano, mi hermana, mi madre, mis hermanos, ellos serán todos los que hagan la voluntad. Es la primera propuesta de San Juan Pablo II, una espiritualidad de que no tengan miedo en sentir a los demás que pertenecen, sentir al hermano en el campo de la fe. Lo segundo que decía San Juan Pablo era promover una espiritualidad de ver ante todo lo que hay de positivo en los demás para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. No tenga miedo en valorar a las demás personas, como que decía el Papa, para decir, no le dé miedo a hacer las cosas, valore a los demás, no le mire solo lo negativo, no tenga miedo, háganlo. A las personas hay que mirar lo positivo y lo negativo, hay que darle la mano cuando se equivocan, hay que indicarles que se tiene que corregir y tiene que hacer las cosas mejor y hay que hacerlo con caridad y con misericordia. Tercero, el Papa Santo decía, hay que promover en un concepto de darle el espacio a los demás y no de dominar los espacios. No tenga miedo de que le van a correr la butaca a usted, no tenga miedo de eso, porque es que nosotros no nos hicimos evangelizadores para sentarnos y creer que somos necesarios y por encima de nosotros no puede haber alguien que lo haga mejor. No, el Papa San Juan Pablo II decía en esa Novo Milenio Ineunte, promover, darle el espacio también a los demás, no dominar. Una espiritualidad de la comunión es saber darle espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los demás, rechazando las tentaciones egoístas, decía
el Papa San Juan Pablo II. Bien interesante, 4 propuestas de no tener miedo de vivir una iglesia católica, una religión, una espiritualidad. No le dé miedo lanzarse a vivir una espiritualidad. Hay una catequesis bien interesante de San Juan Pablo II de un 2 de diciembre del año 1987. Y en esa catequesis el Santo Padre hacía ver la importancia de cómo la enseñanza de Jesús a sus apóstoles lo ven caminando por el agua, se asustan, se acerca a la barca, pero Él les dice no tengan miedo. Dice San Juan Pablo II, muchas veces en la historia está sometida como a la furia del viento, a los momentos, a la tempestad. No tenga miedo, porque la gente critica a la Iglesia Católica, a los sacerdotes. Casi todo es criticable en esta sociedad. No tenga miedo a las críticas, enfrente. No tenga miedo, láncese, siga trabajando. No se deje apabullar, no se deje apretar. Es decir, ¿por qué son tan tímidos ustedes? ¿Por qué tienen miedo? Aún no tienen fe, como que les dice. Es como si Jesucristo les decía, ¿qué pasa? Es que no tienen fe. ¿Qué les está pasando? Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 40. La fe entonces va a jugar un papel importante ante la tempestad, ante el momento en que se siente todas esas señales como si fuera que nos están atacando y nos van a acabar. No tenga miedo de afrontar una espiritualidad, una religión, una vocación. No le dé miedo, no le eche la culpa a los demás, enfréntela. El Papa Emérito Benedicto XVI, en una homilía un 21 de junio del año 2009, hablaba del gesto de calmar el mar tempestuoso en la vida de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Es un signo del señorío de Cristo y a pensar en la divinidad del Señor. Es una mezcla como de miedo, de confianza, de abandono en Jesús de Nazaret para entender que como con Él se puede salir adelante en la vida. Bien interesante el Papa Emérito Benedicto XVI. No tenga miedo, adelante. Hay que tender puentes, hay que vivir como hermanos y hay que aprender a darle la mano a las demás personas para vivir auténticamente una religión. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.